¿Por qué un católico no puede ser masón? La masonería es incompatible con la enseñanza doctrinal católica, y la Iglesia se ha mantenido firme en la excomunión de los masones desde el siglo XVIII a la fecha. Esto no es una opinión, sino que está en los documentos de la Iglesia. La Iglesia católica y la masonería se han opuesto como rivales y enemigos a través de la historia en común. Pero aunque en los últimos años el peso institucional de la masonería ha decaído, sus principios han sido adoptados por todo Occidente, y por lo tanto podríamos decir que todo Occidente sostiene la doctrina originalmente francmasónica. La fachada de la masonería nos la presenta como una asociación de personas que buscan contactos personales y hacer obras de beneficencia. Pero en el fondo la masonería es una religión paralela al cristianismo, como puede ser el budismo o el islam. Prueba de que es una religión se puede encontrar en los templos que tienen altares, en las oraciones que recitan, en las fechas que guardan, en la forma en que se visten ritualmente, en su código moral, etc. Pero al revés que la mayoría de las religiones, la masonería es una sociedad secreta, en la que los iniciados van creciendo en la estructura por el conocimiento de los secretos propios de cada grado. La gran diferencia de la masonería con el cristianismo es que ellos consideran que las enseñanzas cristianas, como las entiende el catolicismo, son una barrera para la libertad de las personas, su felicidad y su realización. Y es este concepto central que han adoptado las élites occidentales, aun sin pertenecer orgánicamente a la francmasonería. De modo que su doctrina se ha expandido a todo Occidente y es la clave para entender la posmodernidad. Veamos algo de la historia de la masonería para comprender su cosmovisión. Historia de la masonería. La masonería comenzó formal e institucionalmente en las Islas Británicas. Se inició con la transformación de los gremios medievales de constructores que abrazaron una filosofía gnóstica y así crearon sociedades con conocimientos secretos. El puntapié formal inicial fue la Gran Logia de Inglaterra, fundada en 1717. Gran parte de su difusión se debió a católicos que la propagaron, previo a que la Iglesia se pronunciara formalmente contra, en forma reiterada hasta nuestros días. Por ejemplo, Francisco I de Austria fue un notorio líder masónico. Esta confusión se debe a que los masones tienden a presentarse como una hermandad rígida bajo Dios, y una mirada superficial no permite captar las diferencias entre el Dios que creen los masones y el Dios cristiano. La francmasonería proclama que es poseedora de secretos que vienen desde los constructores del Templo de Salomón pasando por los caballeros templarios, pero incluso van más allá, reivindicando su vinculación con la descendencia de Adán y considerando que Noé y San Juan Evangelista eran masones. Se consideran herederos de Hiram Arbiz, al que consideran constructor del Templo de Salomón y es parte de su ritual. Sin embargo, solo se pueden rastrear fácticamente las bases renacentistas, esotéricas y gremiales de esta organización. Su gran impulso vino cuando el desarrollo de la masonería no operativa, que la separó de los gremios de constructores específicamente. Ya no era necesario esta relación con la construcción y con la arquitectura para ser masón. Esto comenzó a desarrollarse por el año 1600 en Escocia, atrayendo a capas de la nobleza y de la intelectualidad, y que culminó en la instauración formal de 1717 y en la emisión de las constituciones de 1723. El criterio que utilizó la masonería fue ser abarcativo, poniendo énfasis en la hermandad de los hombres, la cual la impulsó inevitablemente hacia el deísmo para contentar a todos. La creencia en un Dios genérico, a que llaman el gran arquitecto del universo, más o menos distante de los problemas de las personas, es lo que permitió que personas de diferentes ideologías y religiones la integraran. Así podemos ver a famosos compositores como Haydn
o Mozart integrando las logias, que poco a poco fueron dominadas por políticos, militares y personas dedicadas a las finanzas. Posteriormente, las logias tuvieron un carácter cada vez más protestante y anticatólico, lo cual vemos básicamente en las gestas libertadoras de Estados Unidos y de la gran parte de los países latinoamericanos. La mayoría de los líderes revolucionarios independentistas fueron francmasones. De la misma manera que los masones fueron prominentes en la Revolución Francesa y en la unificación de Italia. Todo esto fue separando políticamente a la masonería de la Iglesia Católica. Llevó a la masonería a separarse cada vez más de los conceptos bíblicos, abrazando más decididamente el deísmo. Se les adhirió un sesgo anticlerical, que se vio claramente en la Tercera República Francesa de 1870 y en la Revolución Mexicana. Y es hoy el pensamiento que rige en Occidente, donde el secularismo radical se ha convertido en una religión. Algunos afirman que un complot judío-masónico llevó a crear el comunismo. Sin embargo, los regímenes comunistas fueron enemigos de la masonería y el judaísmo es ajeno a ella, pero sí se puede apreciar su influencia en el pensamiento de la nueva era, la teosofía y la Wicca. La diferencia con el catolicismo se basa en la disímil interpretación de lo que es Dios. El dios masón. La masonería cree en un creador, pero no en la revelación divina ni en los milagros. Le llaman el gran arquitecto del universo y es cognoscible por la razón. Sostienen que todas las religiones son similares y creen en la inmortalidad del alma, como todas ellas. Además, en el autodeterminismo y la autojustificación del ser humano. En cambio, el catolicismo cree que nuestra vida en la tierra depende de la gracia de Dios que nos santifica, en contraposición con los masones que creen que alguien puede convertirse en mejor persona sin la necesidad de la gracia del gran arquitecto del universo. Este es un camino moral que excluye a Jesucristo y por lo tanto divergente de la doctrina católica. En definitiva, ofrece un camino de salvación que excluye la participación de Dios. Sin embargo, la masonería es atractiva para los cristianos por su preocupación en la beneficencia, o sea, las obras de caridad. Y por ahí está el engaño de la posibilidad de ser masón y católico a la vez, lo cual es imposible doctrinalmente, como lo sostiene la Iglesia Católica permanentemente. Además, la masonería no ha sido tolerante con la Iglesia Católica, sino que ha buscado su destrucción. Históricamente busca la destrucción de la Iglesia Católica. Hemos visto en la historia americana y europea que una de las principales acciones de la masonería es la destrucción del catolicismo. Lo hemos visto, por ejemplo, en las apariciones de Fátima, donde el principal enemigo de los pastorcitos fueron las logias masónicas, que incluso llegaron a destruir el altar que se había construido en el lugar de las apariciones de 1917. Y también lo hemos visto en los diversos regímenes latinoamericanos anticlericales, que fueron todos dominados por los masones, llegando a verdaderas masacres de laicos y sacerdotes católicos. Es en este sentido que podemos ver la destrucción de la obra de Dios, que no puede tener otro impulso que no sea el del enemigo. Pero además, la masonería de los grados altos venera a Lucifer como el gran liberador de la humanidad del esclavismo del Dios católico. Y también en el pasaje a los grados más altos existe la práctica de pisar el crucifijo en algunos rituales. Por otro lado, ha habido diversos intentos de infiltrarse en la Iglesia, al punto que hoy se habla de la existencia de una masonería eclesiástica que busca limpiar la doctrina de lo que ellos llaman rigideces, y que habría tenido influencia notoria en el desarrollo del espíritu del Concilio Vaticano II. Sobre estas cosas no hay pruebas contundentes, aunque pueden existir algunas pruebas circunstanciales. Lo cierto es que la Iglesia ha condenado reiteradamente a la masonería hasta el día de hoy.